Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad, una vez cimentados los conocimientos de la clase anterior, entonces los vamos a llevar a la práctica para poder entender los principios generales de la contracción del músculo esquelético. Es importante partir de una idea general. Entonces tenemos que el impulso nervioso transmitido por una motoneurona, que es esta en este caso, va a actuar sobre un conjunto de fibras musculares, constituyendo entonces una unidad motora. El impulso eléctrico transmitido entonces va a ser conducido a través del sarcolema hasta estos túbulos transversos, desencadenando la liberación del calcio desde las cisternas terminales y permitiendo la interacción de filamentos finos y gruesos, provocando entonces la contracción muscular. Sin embargo, es importante señalar que esta contracción muscular va a obedecer a la ley de todo o nada, es decir, la contracción ocurre o no. Por tanto, la contracción muscular es el reflejo del desplazamiento de filamentos finos sobre filamentos gruesos después de que se dé la unión de la cadena de actina en la cabeza de miosina II, según la teoría de filamentos deslizantes de Huxley. Para ello debemos recordar que cada uno de los monómeros de actina G tienen un sitio de unión para la cabeza de miosina II. Sin embargo, estos sitios de unión se encuentran escondidos en los casos en los cuales no hay calcio libre en el sarcoplasma. Solo la liberación de calcio de estas cisternas terminales ante un estímulo nervioso dado por la motoneurona dejará libre y a la disponibilidad la interacción entre actina y miosina. Vamos entonces a ver este proceso en mayor detalle. Inicialmente, entonces los sitios de unión de la actina se encuentran ocultos y no hay interacción entre los miofilamentos finos y los miofilamentos gruesos. Sin embargo, al existir un impulso nervioso, hay una liberación de calcio del retículo endoplasmático liso que hace que este calcio se una a la troponina C, genere un cambio conformacional en la troponina, un arrastre de la tropomiosina y liberación de los sitios de unión de la actina. La actina es muy afín al complejo cabeza de miosina ADP pirofosfato, por lo tanto se van a unir y esta unión va a desencadenar a la liberación del fosfato inorgánico. Al liberarse este fosfato inorgánico, ocurre un giro de la cabeza de miosina que va a conllevar al arrastre de esta molécula de miofilamento delgado y por tanto a un segmento de contracción muscular. Seguidamente va a haber una unión de una molécula de ATP a esta cabeza de miosina que va a conllevar a que la actina, que no es afín al complejo miosina-ATP, sea liberada. Y esto secundariamente conllevará a la relajación del segmento globular de la miosina con liberación de una molécula de fosfato y generando ADP-fosfato. Si hay calcio libre en el sarcoplasma y los sitios de unión de la actina continúan estando libres, puede repetirse de forma secundaria este tipo de movimiento. Este video representará nuevamente de forma bastante didáctica lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, en la contracción muscular vimos que hay una reducción de uno de los diámetros del músculo. Como hemos señalado, la unidad funcional del músculo es la sarcómera, que es el segmento de miofibrilla comprendido entre dos líneas Z. Ultraestructuralmente estas sarcómeras entonces van a estar conformadas por miofilamentos finos o actinas y miofilamentos gruesos o miosina, que según la teoría de deslizamiento de Huxley van a irse arrastrando uno sobre otro en presencia de concentraciones elevadas de calcio a nivel sarcoplásmico. Y esto conllevará a la reducción del diámetro de la sarcómera y secundariamente entonces a la reducción del tamaño del músculo. Si vemos de forma general, tenemos iones de calcio que se unen a la troponina C, generan un cambio conformacional con arrastre de la tropomiosina, liberando los sitios de unión de los miofilamentos de actina y permitiendo entonces la interacción de esta cabeza de miosina
con una actina globular. Una vez se une el ATP a esta cabeza de miosina, se separa el complejo actina-miosina y nuevamente hay separación del ATP en ADP y fósforo orgánico. Repitamos nuevamente el procedimiento. Altas concentraciones de calcio sarcoplásmico se unen a la troponina C, generan cambios conformacionales en la tropomiosina, liberan los sitios de unión en la actina, permiten la interacción entre la cabeza de miosina y la actina con liberación del fósforo inorgánico, permitiendo una unión fuerte entre la actina y miosina. Esto conllevará a un movimiento de fuerza y de arrastre del filamento delgado, pero al unirse una nueva molécula de ATP, esta unión es debilitada, separándose la cabeza de miosina de la actina y conllevando a la excisión de este ATP en un ADP y en una molécula de fósforo inorgánico. Si las concentraciones de calcio sarcoplásmicas continúan incrementadas, entonces van a continuar expuestos los sitios de unión de la actina y este movimiento se puede ir repitiendo de forma reiterativa como se muestra en el siguiente video. Todo esto entonces conllevando a una reducción en el diámetro de la sarcómera y en el diámetro muscular. La contracción finaliza una vez que ceden las concentraciones sarcoplásmicas de calcio, que conllevan nuevamente a ocultar ese sitio de enlace de la actina y por tanto a que no exista interacción entre el filamento delgado y el filamento grueso. Como vemos en esta lámina, la contracción muscular genera que haya una disminución en el diámetro de la sarcómera con respecto a su estado de reposo. Lo primero que vamos a ver es que como hay una sobreposición de los filamentos delgados sobre los filamentos gruesos, va a haber una reducción y hasta desaparición de estos discos claros, como vemos a seguir. Esto conlleva a que las líneas Z se vayan acercando hacia los discos A. Por su parte, las bandas o discos A van a permanecer inalteradas. Con respecto a la banda H, va a disminuir su diámetro en el estado de contracción, incluso pudiendo llegar a desaparecer. De tal forma, correspondiéndonos a la clase inicial, yo voy a tener que si el músculo o la fibra muscular es un conjunto de sarcómeras sucesivas y que cada una de ellas está disminuyendo su longitud, la contracción muscular se va a traducir en una disminución de una de las dimensiones de la fibra muscular. Ya en una última clase nos queda solo por explicar el tejido cardíaco y el tejido de músculo liso. Los espero.